Bombazo histórico en el Real Madrid. Hay noticias que simplemente informan. Y hay noticias que, aunque todavía no sean oficiales, sirven para entender perfectamente cómo funciona el Real Madrid por dentro. La información que ha aparecido sobre la próxima reunión entre el club y el entorno de Vinicius Jr. para avanzar en su renovación es una de esas noticias que dicen mucho más de lo que parece a simple vista. Porque durante meses hemos escuchado absolutamente de todo. Hemos escuchado que Arabia Saudí estaba dispuesta a romper el mercado para llevarse a Vinicius. Hemos escuchado que el jugador estaba molesto. Hemos escuchado que las diferencias económicas eran enormes. Hemos escuchado que la llegada de Mbappé podía cambiarlo todo. Hemos escuchado que el brasileño ya no era intocable. Hemos escuchado que el Real Madrid estaba valorando escenarios alternativos. Y ahora resulta que las dos partes siguen trabajando para renovar. ¡Qué sorpresa! La realidad es que alrededor del Real Madrid siempre existe una industria gigantesca dedicada a fabricar incertidumbre. Es algo que ocurre constantemente. Cuando un jugador triunfa en el club, aparecen rumores. Cuando un jugador negocia una mejora salarial, aparecen rumores. Cuando un jugador recibe ofertas de otros países, aparecen rumores. Cuando un jugador tarda unas semanas más de lo esperado en firmar, aparecen todavía más rumores. Pero los hechos suelen terminar imponiéndose. Y los hechos nos dicen que Vinicius sigue siendo uno de los pilares del proyecto deportivo más ambicioso del fútbol mundial. Yo voy a decir algo que quizá no guste a todo el mundo, pero es exactamente lo que pienso. Nunca creí que Vinicius estuviera cerca de salir del Real Madrid. Nunca. No porque tenga información privilegiada. No porque conozca a nadie dentro del club. Simplemente porque conozco cómo funciona el Real Madrid y conozco la relación que existe entre Florentino Pérez y Vinicius Jr. Estamos hablando de un futbolista por el que el presidente apostó cuando todavía era prácticamente un adolescente. Estamos hablando de un jugador que llegó a Europa con una presión gigantesca sobre los hombros. Estamos hablando de un chico que fue observado con lupa desde el primer día. Y estamos hablando de un futbolista al que el club protegió incluso cuando gran parte del entorno futbolístico se dedicaba a cuestionarlo. Muchos aficionados tienen memoria corta. Hoy vemos al Vinicius decisivo, al Vinicius que gana partidos importantes, al Vinicius que aparece en las noches grandes de Champions, al Vinicius que desequilibra defensas enteras prácticamente por sí solo. Pero hubo una época en la que cada fallo suyo abría portadas. Hubo una época en la que muchos analistas aseguraban que jamás tendría nivel para ser titular en el Real Madrid. Hubo una época en la que algunos pedían venderlo. Hubo una época en la que parecía más fácil encontrar críticos que defensores. Y sin embargo el club mantuvo la calma. Eso es lo que hacen las instituciones fuertes. Eso es lo que hacen los clubes que piensan a largo plazo. Mientras otros viven pendientes de la próxima portada, el Real Madrid toma decisiones pensando en los próximos 5 o 10 años. Por eso la situación actual no debería sorprender a nadie. Porque Vinicius no es únicamente un jugador importante. Vinicius representa una inversión deportiva, emocional y simbólica enorme para el club. Representa una historia de crecimiento. Representa una apuesta ganada. Representa una generación. Y representa también una forma de entender el fútbol. Porque cuando vemos a Vinicius jugar, no estamos viendo solamente velocidad o regate. Estamos viendo personalidad. Estamos viendo carácter. Estamos viendo ambición. Estamos viendo a un futbolista que nunca aceptó el papel de víctima, a pesar de haber pasado por situaciones que habrían derrumbado mentalmente a muchos otros jugadores. Y aquí quiero detenerme un momento porque me parece importante. Muchos futbolistas reciben elogios cuando todo va bien. Muchos futbolistas brillan cuando el contexto es favorable. Muchos futbolistas parecen estrellas cuando el viento sopla a favor. Pero la verdadera dimensión de un jugador se descubre cuando llegan los momentos difíciles. Y Vinicius ha tenido momentos difíciles de sobra. Críticas. Presión. Insultos. Provocaciones. Campañas mediáticas. Entradas violentas. Polémicas constantes. Y aún así siguió creciendo. Siguió trabajando. Siguió mejorando. Siguió evolucionando. Eso tiene un valor enorme. Porque el talento puede aparecer de manera natural. Pero la mentalidad no. La mentalidad se construye. Y la mentalidad competitiva que ha desarrollado Vinicius es exactamente la que necesita el Real Madrid para seguir dominando Europa durante los próximos años. Por eso me resulta curioso cuando algunos analizan esta negociación exclusivamente desde el punto de vista económico. Claro que el dinero importa. Estamos hablando de una renovación de una superestrella mundial. Estamos hablando de cifras gigantescas. Estamos hablando de uno de los futbolistas más mediáticos del planeta.
Pero reducir toda esta historia a una cuestión salarial es no entender absolutamente nada. La verdadera cuestión aquí es estratégica. El Real Madrid sabe perfectamente quiénes son los jugadores alrededor de los cuales debe construir el futuro. Y Vinicius está en esa lista. No por marketing. No por imagen. No por simpatía. Por rendimiento. Porque cuando llegan los partidos importantes, aparece. Porque cuando el equipo necesita desequilibrio, aparece. Porque cuando las defensas rivales intentan cerrar todos los espacios, aparece. Porque los grandes futbolistas se miden en los grandes escenarios. Y Vinicius lleva años demostrando que pertenece a esa categoría. Por eso creo que muchos se equivocan al interpretar esta reunión como una negociación complicada. Yo la veo de otra manera. La veo como el paso lógico dentro de una relación que ambas partes quieren prolongar. El jugador quiere seguir. El club quiere que siga. La afición quiere que siga. Y cuando esos tres factores coinciden, normalmente el desenlace termina siendo positivo. Evidentemente habrá detalles que negociar. Evidentemente habrá cifras que ajustar. Evidentemente habrá conversaciones importantes. Eso ocurre en cualquier renovación de este nivel. Pero una cosa es negociar y otra muy distinta es estar cerca de una ruptura. Y sinceramente, nunca he tenido la sensación de que existiera una ruptura real. Lo que sí he visto es muchísimo ruido. Demasiado ruido. Y quizá precisamente por eso esta noticia tiene tanto valor. Porque vuelve a recordarnos algo que los madridistas deberíamos tener siempre presente. El Real Madrid no suele tomar decisiones trascendentales delante de las cámaras. Las toma en los despachos. Con discreción. Con paciencia. Con estrategia. Y casi siempre cuando la prensa da por muerto un asunto, el club ya lleva semanas trabajando para resolverlo. Por eso quiero preguntarte algo antes de continuar con todo lo que significa esta renovación para el futuro del proyecto. ¿Tú crees que alguna vez existió un riesgo real de perder a Vinicius o siempre pensaste, como yo, que acabaría renovando? Déjamelo en los comentarios porque estoy convencido de que este debate divide a muchos madridistas y quiero leer vuestra opinión. Porque si algo está claro es que la historia de Vinicius y la del Real Madrid todavía tiene muchísimos capítulos por escribir. Pero hay algo todavía más importante que la propia renovación. Y creo que muy poca gente está hablando de ello. Porque esta operación no consiste únicamente en ampliar un contrato o en mejorar el salario de uno de los mejores jugadores del mundo. Lo que realmente está haciendo el Real Madrid es enviar un mensaje muy claro a toda Europa y también a quienes llevan años intentando desestabilizar este proyecto. El mensaje es sencillo. El Real Madrid no vende a sus líderes. Y esto es algo que Florentino Pérez ha demostrado una y otra vez. Muchos creen que Florentino solo piensa en el dinero, en los balances o en las cuentas del club. Es una visión completamente superficial de lo que ha construido durante más de 20 años. Sí, el Real Madrid es un club económicamente responsable. Sí, el Madrid cuida hasta el último detalle de su estructura financiera. Pero precisamente gracias a esa responsabilidad puede permitirse hacer lo que otros clubes no pueden. Puede quedarse con los mejores. Mientras otros equipos necesitan vender a sus estrellas para equilibrar las cuentas, el Real Madrid puede mirar una oferta de cientos de millones de euros y responder simplemente con un no. Eso también es poder. Eso también es grandeza. Y eso explica por qué tantos clubes intentan copiar el modelo del Madrid sin conseguirlo. Durante meses se habló de Arabia Saudí. Se publicaron cifras absolutamente desorbitadas. Se hablaba de contratos imposibles de rechazar. Cantidades que ningún futbolista había visto jamás. Y muchos medios daban por hecho que el dinero terminaría imponiéndose. Pero hay una diferencia enorme entre fichar jugadores que buscan el último gran contrato de su carrera y convencer a un futbolista que está viviendo el mejor momento de su vida deportiva en el club más grande del mundo. Son situaciones completamente distintas. Porque Vinicius ya no necesita demostrar nada fuera del Real Madrid. Aquí lo tiene todo. Compite por la Champions. Compite por la Liga. Compite por todos los títulos importantes. Juega en el estadio más espectacular del planeta. Es querido por millones de aficionados. Tiene el respaldo del club. Y forma parte de un proyecto que puede marcar una época. ¿Qué sentido tendría abandonar todo eso únicamente por dinero? Ninguno. Y quien piense que todos los futbolistas toman decisiones únicamente por cuestiones económicas no ha entendido cómo funciona el Real Madrid. Porque vestir esta camiseta cambia carreras. Cambia la historia de un jugador. Convierte grandes futbolistas en leyendas. Y Vinicius ya está recorriendo ese camino. Todavía tiene mucho fútbol por delante. Todavía puede ganar varias Champions.
Todavía puede levantar más balones de oro. Todavía puede convertirse en uno de los grandes nombres de la historia del club. ¿De verdad alguien cree que eso tiene precio? Yo estoy convencido de que no. Y además hay otro aspecto que me parece fundamental. La llegada de Mbappé provocó que muchos empezaran a fabricar un relato completamente artificial. Decían que solo podía haber una estrella. Que los egos chocarían. Que Vinicius perdería protagonismo. Que uno de los dos terminaría saliendo. Sinceramente, nunca entendí ese discurso. ¿Desde cuándo el Real Madrid tiene miedo de reunir a los mejores? La historia de este club está llena de equipos plagados de superestrellas. Di Stéfano convivió con Gento. Raúl convivió con Zidane. Cristiano compartió vestuario con Benzema, Bale, Modric, Kroos, Sergio Ramos y muchos otros jugadores extraordinarios. El Real Madrid nunca ha tenido miedo de construir plantillas repletas de talento. Al contrario, esa ha sido siempre su identidad. Porque cuando un club quiere dominar Europa no busca conformarse. Busca ser el mejor en cada posición. Y Vinicius sigue siendo uno de los mejores extremos del mundo. Eso no cambia porque llegue otro futbolista extraordinario. Lo inteligente no es elegir entre uno u otro. Lo inteligente es disfrutar de ambos. Porque cuantos más jugadores diferenciales tenga el Madrid, más cerca estará de seguir ganando. Y aquí aparece otra figura decisiva. Florentino Pérez. Podrá gustar más o menos su manera de gestionar. Pero hay algo imposible de discutir. Tiene una visión que muy pocos presidentes poseen. No construye pensando en la próxima portada. Construye pensando en la próxima década. Mientras otros clubes reaccionan a las crisis, el Madrid intenta evitarlas antes de que existan. Por eso las renovaciones importantes nunca se negocian bajo presión. Se estudian. Se preparan. Se analizan durante meses. Y cuando llega el momento adecuado, se cierran. Así ha ocurrido con muchas de las grandes figuras del club. Y todo indica que volverá a ocurrir con Vinicius. También quiero detenerme en un detalle que considero injusto. Hay personas que siguen infravalorando lo que ha significado Vinicius para el Real Madrid durante estos años. Parece que algunos solo recuerdan el último partido. O la última ocasión fallada. Pero olvidan todo lo demás. Olvidan quién decidió una final de Champions. Olvidan quién apareció cuando el equipo necesitaba desequilibrio. Olvidan quién asumió responsabilidades cuando otros desaparecían. Olvidan quién soportó campañas de odio absolutamente inaceptables sin dejar de competir. Y eso también merece reconocimiento. Porque no todos los futbolistas habrían resistido una presión semejante. Muchos habrían pedido marcharse. Muchos habrían buscado un entorno más cómodo. Vinicius eligió quedarse. Eligió seguir luchando. Eligió responder jugando al fútbol. Y para mí eso tiene un valor enorme. Por eso considero que esta renovación también es un premio al compromiso. Un premio a la personalidad. Un premio a la resiliencia. Y, sobre todo, un premio al rendimiento. Porque en el Real Madrid nadie regala contratos. Aquí las renovaciones importantes se ganan en el campo. Con títulos. Con trabajo. Con sacrificio. Con noches inolvidables. Y Vinicius ha demostrado de sobra que pertenece a ese grupo de jugadores que merecen seguir escribiendo la historia del club. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que esta renovación cerrará definitivamente todos los rumores sobre Arabia Saudí? ¿Pensáis que Vinicius está llamado a convertirse en una de las mayores leyendas de la historia reciente del Real Madrid? Os leo en los comentarios porque este debate merece la participación de todo el madridismo. Y si has llegado hasta aquí, vuelve a dejar tu like y comparte este vídeo con otro madridista. Cuantas más personas escuchen una visión basada en hechos y no en rumores, más fuerte será esta comunidad. Porque al final, cuando desaparece el ruido y llegan los hechos, siempre ocurre lo mismo. El Real Madrid protege a los futbolistas que representan su futuro. Florentino Pérez vuelve a demostrar que tiene claro hacia dónde quiere llevar este proyecto. Y Vinicius vuelve a demostrar que su historia con el escudo del Real Madrid todavía está muy lejos de terminar. Que hablen los demás. Que inventen los demás. Que especulen los demás. Mientras tanto, el Real Madrid sigue haciendo lo que mejor sabe hacer. Construir equipos para ganar. Y Vinicius seguirá siendo una de las grandes banderas de esa nueva era que ilusiona a todo el madridismo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hala Madrid!